Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su amigo Francisco Eco de Mundo. Y en este video, en este tercer video del curso HTML de cero para principiantes, vamos a hablar acerca de los atributos HTML. Y pues no se diga más, comencemos. Pues bien, como siempre, vamos a dar la definición de lo que son los atributos HTML. Y pues los atributos simplemente proporcionan información adicional sobre los elementos HTML. Los elementos HTML por sí solos ya nos dan información de ellos mismos. Ahora con los atributos nos proporcionan información adicional, y para ello vamos a ver un ejemplo para que entendamos este concepto o lo que nos quiere decir. Miren, por ejemplo, este es un elemento de imagen. Este elemento por sí solo ya nos da información. ¿Qué información nos da? Pues que va a mostrar una imagen. Ahora, si agregamos el atributo src, ¿qué información adicional obtenemos? Pues obtenemos la información adicional que nos dice dónde está ubicada la imagen que se va a mostrar en este elemento. Entonces, si se dan cuenta, la definición sí tiene que ver con lo que realmente es un atributo HTML, que nos proporciona información adicional sobre un elemento. Bien, ahora hay puntos importantes que debemos de saber sobre los atributos HTML y los vamos a mencionar para que ustedes los conozcan. El primero es que todos los elementos pueden tener atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos por lo menos pueden tener un atributo, pero también nos dice que los atributos no son obligatorios. O sea, puede haber elementos que no van a tener atributos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este punto. Ahora, el segundo punto, pues ya lo hablamos anteriormente, que los atributos nos proporcionan información adicional sobre los elementos. Ahora, el tercer punto es muy importante, porque nosotros siempre debemos de declarar los atributos en las etiquetas de inicio. Jamás se van a declarar en la etiqueta de cierre. Si tú no sabes qué es una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre, te recomiendo que veas los videos anteriores. Ahí ya hemos explicado a detalle de lo que son las etiquetas de inicio, etiqueta de cierre o etiqueta de apertura. Entonces, los atributos siempre se van a declarar en la etiqueta de inicio de un elemento. No lo olviden. Ahora, por lo general, los atributos siempre se van a declarar de la siguiente forma: nombre, valor. Ahora vamos a ver una serie de atributos que se usan más a la hora de crear una página web. Entonces, aquí tenemos una tabla. Aquí de este lado tenemos el nombre del atributo, el elemento donde se puede utilizar ese atributo, una descripción, y vamos a explicar con ejemplos para que entiendan cómo funciona cada atributo. Puede que los ejemplos ustedes no los entiendan del todo, pero en realidad en este video mi objetivo no es que entiendan los ejemplos, sino que ustedes vean que existen estos atributos y que en algún momento los puedan utilizar. Lo que quiero que se queden ustedes con este video es de que existen estos atributos. Ya más adelante en el curso vamos a ir aprendiendo más sobre cómo utilizar cada uno de estos atributos, o vamos a ir viendo ejemplos donde utilizarlos. Bien, el primer atributo es el action, y pues se utiliza en los elementos form o de formulario. ¿Y para qué sirve? Pues simplemente este atributo define la URL donde se van a procesar los datos que se van a enviar del formulario. Entonces vamos a ver el ejemplo para que entiendan
a qué se refiere este atributo o para qué sirve. Para ello aquí tengo mi editor y el navegador. Entonces, como vemos, funciona en los elementos form. Entonces para ello vamos a crear un formulario. Y si se dan cuenta, miren, aquí ya tenemos emmet por default, me crea el elemento de formulario y me pone el atributo action. Ahorita está vacío, pero ya le vamos a dar valores. Vamos a poner un campo y un botón. Bien, entonces aquí es donde entra en juego la importancia del action. Como dijimos, el action se utiliza para decirle al formulario hacia dónde va a enviar la información. Entonces yo aquí tengo un archivo PHP, es donde se va a procesar la información. Entonces yo aquí en el action le debo decir que envíe esa información hacia este archivo, hasta ese archivo donde se va a procesar. Entonces aquí ponemos programa.php. Ahora le estamos diciendo que la información de este formulario se va a enviar a este otro archivo para que se procese. Puede que ahí ya se valide la información, se guarde en una base de datos o lo que se quiera hacer con esa información. Entonces yo aquí simplemente voy a poner un mensaje. Como les digo, si ustedes no entienden del todo el ejemplo, no se preocupen, no es necesario que lo entiendan. Lo único que quiero que quede claro es para qué sirve cada uno de los atributos. Bien, vamos a refrescar nuestro HTML. Si vemos, aquí tenemos el campo y un botón enviar. Entonces vamos a meter cualquier información y si le damos a enviar, si ven, aquí ya aparece el mensaje que escribimos en el archivo PHP. Aquí se procesará la información. Entonces la información de este formulario se va a procesar ahí. Entonces para eso nos sirve el atributo action. Ahora seguimos con la presentación. Siguiente es el atributo alt. ¿Para qué nos sirve este atributo? Pues cuando se carga o cuando no se va a poder cargar una imagen, entonces se va a mostrar el texto que nosotros declaremos en este atributo. Entonces para eso nos sirve este atributo. Entonces es un texto alternativo en caso de que la imagen no se pueda mostrar. Y vamos al ejemplo. Vamos a poner un elemento de imagen. En este caso voy a poner, yo aquí tengo una imagen, tengo el logo de Codemundo. Entonces vamos a mostrar ese. Y si ven, aquí tengo el atributo alt. Entonces aquí le voy a poner un texto, logo de Codemundo. Guardamos y refrescamos. Si ven, ahí está el logotipo. Pero ¿qué pasa si por error agrego mala extensión? Ahora guardo y actualizo. Miren, ahí está el texto, logo de Codemundo. Entonces se muestra ese texto en caso de que la imagen no se pueda cargar. Entonces para eso sirve este atributo. Cuando la imagen se carga sin ningún error, pues no lo vamos a ver, pero entra en juego cuando la imagen no se puede cargar. Entonces por eso es muy importante declarar este atributo. De hecho, si nosotros queremos validar nuestro código en el validador de la W3C, si no declaramos ese atributo, nos marca error y nos dice que debemos de agregarlo. Entonces siempre que creen un elemento de imagen, deben de agregar ese atributo sí o sí. Entonces es muy importante.
Bien, avancemos. Ahora, el siguiente atributo es el charset. Bien, ¿para qué nos sirve este atributo? Pues nos sirve para declarar la codificación de carácter de la página o del script. Y vamos a verlo, miren. Aquí yo lo tengo. Entonces, aquí el charset. Estamos diciendo que esta página va a utilizar el juego de caracteres UTF-8. UTF-8 es el juego de caracteres que comúnmente se utiliza a la hora de crear páginas web. Si nosotros no declaramos el juego de carácter en nuestra página, los elementos, los caracteres especiales no se van a poder mostrar o se van a ver raros. Vamos a agregar una letra con acento y vamos a agregar una ñ. Guardamos y actualizamos. Miren, ahí está y se muestra perfectamente. Ahora, si yo quito esto, voy a comentariar esta etiqueta, guardo. Ahora miren cómo se ve. ¿Por qué? Porque el navegador no lo entiende. Entonces se ven caracteres raros. Pues ahí es la importancia de declarar el juego de caracteres que va a utilizar la página. Ahora quito el comentario, guardo, actualizo y ya se ve perfectamente. ¿Ven? Entonces para eso se utiliza el charset, el atributo. Ahora el siguiente es el atributo class. Este es un atributo global. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aplicar a todos los elementos de HTML y se utiliza principalmente con CSS. Es un lenguaje para darle los estilos a una página web. Con HTML nosotros creamos la estructura del contenido. Con CSS ya le damos la estética a nuestra página web. Entonces, y este atributo se utiliza para darle estilos a un grupo de elementos que tienen o que comparten propiedades en común. Vamos a verlo para que lo entiendan. Y por ejemplo vamos a crear voy a hacer 4 elementos div con la clase cuadrado. Entonces aquí ya estamos utilizando el atributo class. Ahora le vamos a dar unos estilos. Con un punto nosotros le decimos a CSS que es una clase, es un selector de clase. Entonces le vamos a decir que va a tener cada elemento cuadrado o con la clase cuadrado va a tener un ancho de 100 píxeles y una altura de 100 píxeles. Y le vamos a poner un color, por ejemplo azul. Ahora guardamos los cambios y actualizamos. Y si ven, se ve una fila vertical. Para que se vea mejor, voy a separar, voy a agregar otra clase. Vamos a poner cuadrado rojo. Ahora agregamos aquí la nueva clase y le voy a poner que va a tener el color de fondo rojo. Guardamos y ahí está, miren.
Entonces, si se dan cuenta, estos elementos comparten propiedades en común. ¿Qué propiedades? El ancho, el alto, el color azul para los azules y el color de fondo rojo para los rojos. Entonces, para eso se utilizan el elemento o el atributo class, perdón, para darle estilo a elementos que comparten propiedades en común. Ahora, el siguiente es el atributo disable. Ahora, este atributo nos sirve para decirle al usuario si puede interactuar con el elemento. Y vamos a ver el ejemplo. Comentaríamos y vamos a hacer ahora. Miren, guardamos, actualizamos. Ahí tengo una cajita de texto. Si se dan cuenta, yo puedo escribir. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el atributo disable? Guardo y actualizo. Ahora miren, ya no puedo escribir. ¿Por qué? Porque con este atributo le estoy diciendo que esta caja de texto va a estar deshabilitada. Ahora, si yo la quito, ya va a estar, ya vamos a poder interactuar con este elemento. La agrego, guardo cambios, actualizo y ya no puedo. Entonces simplemente nos sirve para eso, para decirle al usuario si puede interactuar o no puede interactuar con el elemento. Entonces para eso nos sirve ese elemento. Bien, ahora tenemos el siguiente atributo, que es el for. Este atributo simplemente nos sirve para relacionar elementos. Vamos a verlo, un ejemplo. Voy a poner una etiqueta. Mira, aquí ya Emmet me pone por default el atributo for. Ahora, este atributo funciona junto con otro atributo que es el id. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces aquí le voy a poner que este elemento va a tener un identificador llamado, por ejemplo, campo nombre. Ahora, este valor del atributo id se lo vamos a poner al atributo for. Actualizamos, miren, ahí está. Ahora, si yo doy clic sobre el texto, se dan cuenta, el campo obtiene el foco y ya puedo escribir. Ahora, si yo quito este atributo, miren lo que pasa. Guardo, actualizo. Ahora, si yo le doy clic, no pasa nada, no obtiene el foco el campo. Ahora lo agrego, guardo, actualizo. Ahora doy clic y miren, ya obtiene el foco. Entonces nos sirve prácticamente para eso, para relacionar los elementos. Ahora también tenemos el atributo href. El atributo href nos sirve para decirle a un enlace hacia dónde se va a dirigir a la hora de que el usuario le haga clic. Y en HTML un enlace se declara o se define con la etiqueta A. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Guardamos, actualizamos y miren, ahí ya tengo el enlace. Si le doy clic no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí en el atributo href dijimos que este atributo le dice al navegador hacia dónde se va a dirigir a la hora que el usuario haga clic. Entonces, como no hemos puesto nada aquí, entonces
pues simplemente no se dirige a ninguna parte. Ahora, si yo pongo ahora ya le estoy diciendo hacia dónde se va a dirigir cuando el usuario haga clic sobre el enlace. Guardo y si le doy clic, vamos a ver, miren, ya nos lleva hacia Google. Entonces para eso nos sirve el atributo href. Ya, damos clic, nos lleva a Google. Y si queremos que nos dirija a otro lado, pues simplemente cambiamos este valor hacia donde nosotros queramos que nos lleve a la hora de hacer clic. Entonces para eso nos sirve el atributo href, para decirle hacia dónde se va a dirigir cuando el usuario haga clic sobre el enlace. Ahora aquí viene el atributo id que vimos anteriormente. Pues este es un atributo global, se utiliza para identificar a un elemento. Entonces es un identificador del elemento y principalmente se utiliza para acceder al elemento, ya sea desde CSS o de JavaScript. Entonces este atributo, su valor debe ser único en todo el documento HTML, entonces no se debe repetir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar el comentario a esto. Ahora, si yo le agrego a este elemento el atributo id y le digo que su id va a ser, por ejemplo, cuadrado 3, yo puedo acceder a este elemento desde CSS y con este símbolo de gato, o no sé cómo lo conozcan, le digo a CSS que vamos a seleccionar al elemento que tenga su id cuadrado 3. Ahora yo le voy a decir que su ancho, vamos a modificar esto, ya no sea de 100 sino de 200, y su altura también. Guardo y actualizo, y miren, mediante su id yo seleccioné ese elemento y le cambié sus dimensiones. Entonces para eso nos sirve también el atributo id, nos sirve para identificar de forma única a un elemento. Ahora el siguiente atributo es el atributo lang. Este atributo también es global y sirve para decirle al navegador en qué idioma se está utilizando o se escribió un elemento o la página web, que es comúnmente para lo que se utiliza, para decirle en qué idioma está el contenido de nuestra página web. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo ese atributo, yo le estoy diciendo que nuestro contenido, nuestra página web va a estar escrita en español. Si yo quiero que esté en inglés, simplemente le cambio el valor. Ya con eso el navegador ya va a entender que nuestro contenido o nuestra página web está escrita en inglés. En este caso lo voy a dejar como español porque todo lo voy a escribir en español. Bien, eso sería sobre este atributo. Ahora el siguiente es el atributo max. Este atributo nos dice cuál va a ser el valor máximo
que va a aceptar un elemento. Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, guardo, actualizo y miren, ahí tengo un elemento para introducir únicamente números. Si yo trato de escribir letras, no me deja. ¿Por qué? Porque es únicamente para números. Si escribo números, ahí sí, miren. Ahora, también miren, nos aparecen estas flechitas. Nosotros podemos darle clic y ir avanzando uno a uno. Entonces, se dan cuenta, puedo escribir cualquier cantidad de números, o puedo con los controles ir avanzando y no tiene límite, tanto hacia arriba como hacia abajo, con números positivos como con números negativos. Ahora, si yo pongo el atributo max y le digo 5, que el valor máximo que va a aceptar este campo es el número 5, vamos a hacer la prueba. Miren, perdón, aquí tengo que actualizar. Actualizo, ahora sí. Y miren, solo llega hasta 5, ya no me deja avanzar, aunque le dé clic en la flechita. ¿Por qué? Pues porque agregué el atributo max. Si yo lo quito, guardo mis cambios, actualizo, y ahora miren, 9, 10, 11, 12, lo agrego, guardo, actualizo, y hasta 5, ya no más, hasta 5. Bien, para eso nos sirve ese atributo, para decirnos cuál va a ser el valor máximo que va a aceptar el elemento. Ahora, el maxlen, este atributo ya no es similar o parecido al max, pero ahora ya no es para decir el valor máximo, sino la cantidad de caracteres que puede tener o que puede aceptar un campo. Vamos a verlo. Voy a regresar al tipo text, guardo, realizo. Miren, yo puedo escribir muchos caracteres. Ahora voy a poner o declarar el atributo maxlen y le voy a decir 5. Guardo. Miren, solo hasta 5 caracteres me permite escribir. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para eso nos sirve ese atributo, para decirle cuántos caracteres va a aceptar este campo. Si yo aquí lo cambio y le pongo 10, guardo, actualizo, empiezo a escribir hasta 10. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que hasta 10 caracteres va a aceptar este campo. Ahora, el siguiente es el atributo method. Este atributo se utiliza con un formulario y nosotros le decimos con este atributo le decimos al formulario por qué método va a enviar su información. Los dos valores que acepta ese atributo es por el método get o post. Entonces son métodos HTTP por el cual uno envía la información de los formularios. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un formulario, quitamos el comentario y por default, si nosotros no le decimos al formulario qué método vamos a utilizar, el navegador entiende que va a ser
por el método get, porque es el método predeterminado, el método por default. Para que nosotros veamos, voy a poner aquí para que veamos la diferencia entre ambos métodos. Es necesario que yo agregue el atributo name del elemento. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces actualizo mi página, introduzco un nombre y miren, por el método get la información se concatena en la URL, se anexa en la URL. Miren, aquí está, este es el nombre, esto es esto, que aquí le dijimos que este elemento se va a llamar nombre, y esto es lo que introducimos en el campo. Entonces de esa manera se envían la información por el método get. Ahora si nosotros queremos enviarlo por el método post, entonces ya tenemos que decirle actualizamos. Si escribimos algo aquí, le vamos a enviar. Miren, ya llegó al mismo lugar, pero si se dan cuenta no concatenó la información en la URL. Entonces el método post es utilizado cuando queremos enviar información que no queramos que se muestre en la URL. Entonces es el método, es la forma de enviar la información más segura. Entonces ahora si también aquí agregamos get, va a suceder lo mismo que hace rato. Vamos a enviar, miren, aquí está, se dan cuenta, ya sea que nosotros declaremos el atributo method con get, la información se va a ver de esta forma, o si no lo agregamos, el navegador va a entender que es por el método get. Ahí está. Bueno, aquí no agregué nada de información, ahí está, miren. Pero si nosotros queremos enviar nuestra información de forma segura, podemos agregar el método post. Y de esa forma nuestra información no se va a mostrar en la URL. Pues bien, eso sería respecto a este atributo. Ahora el siguiente atributo es el min. Este atributo es el opuesto a max. Entonces con max le decía, no sé, que el número máximo o el valor máximo que va a aceptar el elemento. Ahora con min nosotros le decimos el número menor que va a aceptar el elemento. Vamos a verlo. Guardo, actualizo. Si ven, miren, yo puedo escribir números negativos. ¿Por qué? Porque no he declarado el número mínimo. Pero ¿qué pasa si yo pongo el atributo min y le digo 0? Ahora actualizo. Miren, ahora yo le voy a dar hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay números negativos? ¿Por qué? Pues porque yo le estoy diciendo con el atributo min que el valor mínimo que va a aceptar este elemento va a ser el 0. Entonces para eso nos sirve este atributo. Ahora si yo lo quito, actualizo, miren, ahora sí ya puedo introducir números negativos. Lo agrego, ya, y ahora ya hasta el 0. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo hasta el 0. Ok, entonces eso sería sobre este atributo. Ahora el siguiente atributo es el atributo múltiple. Bien, este atributo nos sirve para que el usuario pueda seleccionar o introducir varios valores en el elemento. Entonces vamos a
hacer el ejemplo. Vamos a poner un elemento select. Option. Miren, a ver, guardamos, actualizamos y miren, tengo una lista desplegable para seleccionar. Miren, ahora con control y clic puedo seleccionar varios elementos. A ver, pero si se dan cuenta no me deja, solo puedo seleccionar uno. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el atributo múltiple? Miren, vamos a ver qué pasa. Ahora, si yo selecciono un elemento y aprieto control y hago clic, miren, puedo seleccionar más de un elemento. ¿Por qué? Porque agregué el atributo múltiple. Ahora lo quito, actualizo y miren, ya solo puedo seleccionar uno solo. Lo agrego y ya puedo seleccionar más de un elemento. Entonces para eso nos sirve el atributo múltiple. Ahora el siguiente es el atributo name, y pues simplemente ese atributo pues define el nombre de un elemento y se puede utilizar para todos estos elementos, y tiene mucha importancia a la hora de que nosotros enviemos la información hacia el servidor para procesarla. ¿Por qué? Porque mediante el nombre nosotros podemos obtener la información que el usuario envía. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a dejar el método post y aquí tenemos el nombre. Entonces este es el nombre de este elemento. En este caso podemos ponerle apellidos, por ejemplo. Entonces, ahora este elemento se llama apellido. Entonces nosotros, si queremos obtener el valor de ese elemento, nosotros lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a poner aquí, voy a explicar de forma rápida esto. Estamos diciendo que la información que vamos a recibir viene por el método post. Es esto que declaramos aquí. Aquí le estamos diciendo que la información se va a enviar por el método post. Entonces, si la información se envía por el método post, entonces aquí nosotros debemos de recibir la información por el método post. Entonces, ¿qué información? Pues del elemento con el nombre apellido. Y lo hacemos de esta forma. Guardamos cambios, actualizamos, y ahora voy a poner aquí apellidos y le voy a dar enviar, a ver qué pasa. Y miren, ahí está. Lo que yo escribí en el campo es lo que recibimos aquí, lo que recibimos aquí. Entonces, para eso nos sirve el atributo name. Avancemos. Ahora lo que sigue es el elemento placeholder. Ahora, ¿para qué sirve este elemento? Simplemente proporciona una sugerencia al usuario de lo que puede ser introducido en algún campo. Entonces vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en este campo, miren, si yo agrego guardo, miren, esto es el placeholder, ¿lo ven?
ingresa tus apellidos. Cuando yo empiezo a escribir, se va. Borro y aparece. Entonces, para eso nos sirve. ¿Qué le estamos diciendo? Que muestre esa información, y esa información pues le va a ayudar al usuario a entender mejor para qué sirve ese campo o qué información debe de introducir en el campo. Entonces sirve de ayuda para el usuario. El siguiente es el read only. Entonces este atributo indica si el elemento puede ser editado o no. Vamos a hacerlo con este mismo campo. Miren, si yo lo dejo así, yo puedo escribir. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el atributo read only? Miren, si trato de escribir, ya no puedo. ¿Por qué? Porque agregué este atributo. Lo quito, actualizo y ahora ya puedo, miren. Lo agrego, guardo cambios, actualizo, ya no puedo escribir. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que este campo va a ser de solo lectura, o sea que no se va a poder escribir en este elemento. Entonces para eso nos sirve ese atributo. El siguiente es el required. Entonces este atributo indica si el campo es obligatorio y el usuario lo debe de llenar para después enviar la información. Entonces eso indica que si el campo es obligatorio. Vamos a verlo. Voy a quitar esto para que no marque errores. Ahora miren, si yo actualizo aquí y le doy enviar, llega a donde se va a procesar la información, aunque este campo esté vacío. Voy a quitar también este atributo. Miren, aunque este campo esté vacío, le doy enviar y se envía la información. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el atributo required? Miren, guardo, ahora le doy enviar. ¿Qué pasa? Miren, aparece esto, dice completa este campo. ¿Por qué? Porque con eso le estamos diciendo que este campo va a ser obligatorio. Si nosotros lo quitamos, se envía sin ningún problema. Ahora lo agregamos y ya nos aparece este mensaje. Miren, simplemente nos aparece este mensajito, y simplemente por agregar este atributo. Miren, no lo vamos a poder enviar hasta que completemos o llenemos este campo. Ahora ya tiene información, le damos a enviar y ahora sí se envía la información. Entonces para eso nos sirve. Ahora el atributo src. Este atributo ya lo hemos visto, entonces no me voy a tener tanto en este. Simplemente nos sirve para decirle a un elemento de dónde va a obtener un recurso. Entonces simplemente sirve para eso. Ahora el siguiente es el atributo style. Este atributo es un atributo global y se utiliza para definir estilos CSS a un solo elemento. Entonces, al declarar este atributo en un elemento, nosotros eliminamos o anulamos los estilos que se hayan establecido previamente. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, guardo cambios, actualizo. Miren, ahí está. ¿Qué pasa si yo a este que tiene el ID le pongo el atributo style y le digo que el ancho va a ser de 150 y el alto también va a ser de 150?
píxeles. Guardo, actualizo y miren qué pasó. Lo primero que vemos es que únicamente le estamos aplicando estilos a este elemento, al tercer elemento. Y lo segundo, que al establecer estos estilos ya no le hace caso a esto que pusimos aquí. Entonces, como nos decía la descripción, anula los estilos que se hayan establecido previamente. Entonces ya no le hace caso a esto, sino le hace caso a esto. Y estos estilos son únicamente para este elemento. Entonces para eso sirve la etiqueta style. Ahora el siguiente atributo es el target. Este atributo sirve para decirle al navegador dónde va a mostrar la página, donde nos va a enviar el link. Entonces ya sea en la misma ventana del navegador o en una nueva. Entonces para eso nos sirve ese atributo y vamos a verlo. Aquí tenemos este enlace. Guardo, actualizo. Mira, aquí tenemos el enlace. Entonces por default todos los enlaces tienen el target como self. Entonces el target o sus posibles valores son blank, parent, self, top. Entonces esos son los posibles valores para este atributo. Por default es el self. Entonces si nosotros no declaramos el target, el navegador va a entender que el target es self. ¿Qué quiere decir? Que se va a abrir en la misma ventana del navegador. Entonces miren, esto lo podemos ver aquí en ejemplo. Si yo le doy clic aquí, como dijimos que por default aquí no hemos puesto el atributo target, entonces por default miren, se abre en esta misma ventana, este mismo tab. Ahora qué pasa si yo le pongo target blank. Vamos a ver qué pasa. Miren, se abre otro tab. Aquí está el link y se abre otro. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se va a mostrar en un nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos este valor blank en el atributo target. Entonces para eso nos sirve este atributo. El siguiente es el title. Entonces ese atributo es un atributo global y pues muestra un texto cuando el cursor del mouse pasa sobre el elemento donde se declare este atributo. Miren, vamos a hacerlo. Si yo aquí le pongo, miren, primero si yo paso el mouse no se muestra nada, miren, sobre este enlace. Ahora si yo le agrego el atributo title, ir a Google, guardo, actualizo y miren lo que va a pasar. Aparece el texto ir a Google cuando el cursor del mouse está sobre el elemento. Miren, si yo lo quito, guardo, actualizo, paso el cursor y nada. Lo agrego y ahora miren, ahí está. Entonces para eso nos sirve, para mostrar un texto a la hora de que pasemos el cursor del mouse sobre un elemento. Ahora el siguiente es el type.
El type, pues es que hay muchos elementos que dependiendo del tipo se van a mostrar de una forma. Entonces este atributo le dice al elemento de qué tipo va a ser. Entonces vamos a ver el ejemplo. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo 5 elementos de tipo input, pero todos son de tipo text. Miren, todos son de tipo text. ¿Qué pasa si yo a este le agrego password de tipo password? Ahora le estamos diciendo que este input, el segundo va a ser, ya no va a ser texto. El primero sí, miren, va a ser de tipo password. Entonces ya se muestra de forma diferente. Ahora el tercero, ¿qué pasa si yo le digo number? Es el tercero. Miren, ya aparece con estos controles para subir o bajar. Miren, y este campo no acepta letras. Miren, aquí estoy escribiendo y nada, no se pueden escribir letras, pero sí números. Ahí está, miren. Ahora a este, ¿qué pasa si yo le pongo de tipo radio? Miren, ¿en qué se convirtió? En un radio button. Ahora si yo le pongo check box, miren, ahí está, se convirtió en un checkbox. Entonces para eso nos sirve el atributo type, para decirle de qué tipo de elemento va a ser el elemento, valga la redundancia. Entonces ahora avancemos, y por último tenemos el atributo value. Entonces este nos va a servir para darle un valor por defecto a un elemento. Miren, vamos a ver qué pasa si yo aquí le pongo value mi nombre, y ahí está, miren, le estoy dando un valor por default a este elemento, y cuando se carga la página pues se muestra ese valor. Entonces simplemente para eso sirve ese atributo. Hay muchos ejemplos sobre atributos. Ahora nos puede surgir la siguiente pregunta: ¿cómo escribir los atributos? ¿En minúscula o en mayúscula? ¿Qué es lo correcto? Pues bien, el estándar de HTML5 es muy flexible, no nos exige escribirlos en mayúsculas, en minúsculas, nos da la posibilidad de que los escribamos a como nosotros queramos, pero la W3C nos recomienda usar las minúsculas para escribir los atributos. Entonces a lo largo de todo el curso vamos a estar escribiendo los atributos en minúscula. Entonces es muy recomendable hacerlo de esta forma. Ahora lo siguiente que nos podemos preguntar es si es necesario escribir los valores, los atributos entre comillas. Caemos a lo mismo. El estándar HTML5 no nos obliga a hacerlo, pero sí es importante, y la W3C igual nos recomienda encerrar el valor de los atributos entre comillas. Y vamos a ver un ejemplo de por qué es importante encerrar el valor de los atributos entre comillas, porque de esta forma nosotros podemos evitar errores. Y voy a dejar esto de aquí. Miren, el valor de este atributo está entre comillas. ¿Qué pasa si yo quito las comillas? Miren, solo muestra la primera palabra. Entonces ese es un
obtenemos un resultado inesperado. Miren, ahí sí ya se muestra de forma correcta, pero si lo que queremos es mostrar, ir a Google o ir a Google, nosotros tenemos que encerrarlo entre comillas para verlo de forma correcta. Ahí está, miren, ahí ya se muestra bien. Entonces por eso es importante encerrar siempre los valores de los atributos entre comillas para evitar posibles errores. Ahora lo que sigue es escribir los valores con comillas simples o dobles. Pues la verdad se puede hacer de ambas formas, las dos son correctas, pero lo más común a la hora de crear páginas web es siempre escribir los valores de los atributos con comillas dobles. Es lo más común, es lo que más se utiliza. Entonces recomiendo siempre escribirlas en comillas dobles. Se pueden utilizar ambas, y vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí está con comillas dobles y está funcionando. Ahí está, bien. Ahora lo voy a pasar a comillas simples. Guardo, actualizo. Miren, ahí está, también está funcionando. Ahora, si nosotros queremos mostrar las comillas dobles, esto tiene que estar encerrado entre comillas simples. Miren, ahí está. Guardo, actualizo. Si ven las comillas dobles. Ahora, si nosotros queremos mostrar comillas simples, tenemos que encerrarlo entre comillas dobles. Guardo, actualizo. Y miren, ahí están las comillas simples. Entonces va a haber ocasiones donde vamos a combinar el uso de ambas. Entonces, pues bien amigos, esto sería todo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal si no están suscritos, compártanlo, denle like y nos vemos hasta la próxima.